Bienvenidos a esta, si no me equivoco, la cuarta sesión del día, de este primer día del Conexión Empresarial. Para los que es primera oportunidad del día que les toca participar, quiero dar la más cordial bienvenida a este encuentro con las empresas, pero específicamente además con empresas a las cuales quiero agradecer desde ya porque nos apoyan en este proceso que tiene como hito quizás más relevante el Conexión Empresarial. ¿Cuál es el objetivo del Conexión Empresarial? Lo dije en la mañana, lo vuelvo a repetir para los que no estuvieron. Es básicamente que puedan ustedes de primera fuente, desde quienes son los ejecutivos o altos directivos de las empresas, conocer el cómo hoy día se gobierna, se gestiona una empresa dentro de sus distintas industrias, tamaños, maneras de organizarse. Los profesores tenemos un objetivo que es muy loable, que es tratar de que ustedes aprendan ciertos contenidos, metodologías, pero esta es una instancia que permite a ustedes validar si lo que nosotros como profesores enseñamos es básicamente lo que ocurre en esto que denominamos muchas veces el mundo real de las empresas. Este panel lleva por nombre Adaptarse para atraer el mejor talento y quiero pedir un fuerte aplauso para los panelistas de hoy. Isabel Almarza, en primer lugar, a quien invitamos a pasar adelante, gerente general de Microsystem. Isabel es ingeniera civil industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile y magíster en habilidades directivas de la UAI. Este año fue nombrada como gerente general de Microsystem, empresa tecnológica chilena, donde trabaja hace más de 13 años desempeñándose como gerenta comercial y luego como VP comercial y servicios financieros. Muchas gracias, Isabel. En segundo lugar, a Macarena Navarrete, socia de EY Chile. Un aplauso, por favor, para Macarena. Macarena es abogado, titulada en Derecho de la Universidad de Chile, con más de 25 años de experiencia. Lidera actualmente el Comité Ejecutivo de EY Chile y es parte del Consejo de Inclusividad de las Américas de EY desde el año 2016 a la fecha. Además de ser sponsor de aquellas iniciativas en ese ámbito dentro de EY. Es también miembro del Board Regional de América Latina Sur, de EY. Forma parte de los directorios de la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio, de Invest y Chapter Zero, y recientemente fue elegida consejera de la SOFOFA. Además, es miembro del Consejo Consultivo de Fundación Pro Bono, panelista de Radio Infinita y columnista del Mercurio. Muchas gracias, Macarena, por acompañarnos en esta tarde. Y finalmente, a Andrés Barriga, CEO de Talana y además director de Ripley. Gracias, Andrés. Como ya decía, es director de Ripley Corp desde el año 2020 y en su trayectoria destaca su paso como ejecutivo de Amazon en Seattle, Estados Unidos, y además tuvo un rol en los inicios de emblemáticas compañías o emblemáticos startups nacionales como es Corner Shop, donde fue su CFO, y además participó como inversionista ángel en diversos startups de la región. A nivel académico, Andrés es ingeniero civil de la Universidad Católica y cuenta con un MBA del MIT. Muchas gracias, Andrés, también por acompañarnos en este día. ¿Por qué elegimos este tema? Porque básicamente es parte de lo que supuestamente las universidades debiésemos hacer, que es formar talento, dentro de los cuales un indicador de éxito de eso a los cuales se nos miden las universidades es cuánto de ese talento efectivamente se forma y cómo se concreta eso en una inserción laboral temprana y, por supuesto, en un desarrollo profesional. Entonces, el desarrollo de talento es el ADN o uno de las principales dimensiones que tienen las universidades y, por supuesto, de las responsabilidades que tienen los profesores y, para qué decir, los decanos. Entonces, hoy día, en el panel de hoy, vamos a plantearnos una pregunta tal como ha sido la tónica del día y que tiene que ver es no cómo formar talento, sino que cómo quizás las empresas tienen que adaptarse para poder competir por ese talento que son básicamente ustedes. ¿Y por qué esa pregunta puede que para ustedes no sea tan relevante, pero para los que tenemos más de
una cierta cantidad de años. Quizás venimos desde el paradigma donde el talento lo elegía la empresa y donde todo se pensaba desde cómo yo compito para que una empresa determinada me contrate. Y hoy día quizás lo que nos estamos dando cuenta, pero eso es parte de la discusión, vamos a ver si están así, es que el paradigma cambió, el talento abunda hoy día, gracias a las universidades muchas veces, y hoy día son las empresas las que tienen que competir entre sí por ese talento que además puede ser funcional para distintas industrias, distintas empresas. Eso es parte del paradigma que al parecer habría cambiado y eso es parte de lo que vamos a discutir hoy día en este panel. Solo quiero recordar dos cosas prácticas para los que primer panel que asisten. Detrás de las sillas hay dos códigos QR. Uno de ellos, el más relevante, es para hacer las preguntas. Esas preguntas después yo las recibo y las traspaso al panel. Y el segundo QR es para que al final de la charla ustedes puedan medir el nivel de satisfacción que tuvieron con respecto a este panel en particular. Para nosotros en la facultad es muy relevante esa información porque nos permite ir perfeccionando este tipo de actividades para mayor valor de ustedes. Así que ahora me sumo al panel. ¿Se escucha? No. Va a tener que la ver fuerte. ¿Puedo gritar? ¿No? ¿Si lo prendes? ¿Aló? Ahí sí. Ahí sí. Estaba prendido. No. Ya, entonces quiero partir los fuegos, como se dice muchas veces, en quizás primero contarles si es que ustedes comparten este paradigma, o sea, que venimos de un escenario donde básicamente eran las personas las que competían entre ellas para entrar a una, dos o tres típicas empresas que estaban como en el inconsciente colectivo de quienes estudiábamos cierto tipo de carrera, y si eso efectivamente ha transitado o no, o hasta qué punto ha transitado a un escenario donde las empresas son básicamente las que compiten por ese talento que está como mirando cuáles pueden ser las mejores ofertas. Mejores ofertas que desde otro paradigma que ya no es, como quizás en otra época pudo ser, única o principalmente explicado por el nivel de renta, que era y sigue siendo un tema relevante, no creo que nadie quiera trabajar gratis, pero la pregunta es si sigue siendo un tema relevante. Entonces, para partir, Macarena, si puedes contarnos tu visión sobre este paradigma, si ha transitado, qué experiencias puedes tener o no, que ejemplifiquen o no este paradigma que cambia en el tiempo y después haremos la conversación. A ver, yo creo que se dan situaciones muy distintas. Ya yo veo en nuestros clientes y en nosotros situaciones bastante diferentes. Existen un grupo de empresas, un grupo muy pequeño, en general, que tienen pocos puestos de trabajo, altamente apetecidos, que todavía siguen de alguna manera seleccionando a sus ejecutivos, digamos, muy a la antigua. En las empresas que, por el contrario, somos altamente intensivos en persona, lo que ocurre en realidad es el proceso inverso. Es un proceso por la lucha de talento, en que la atracción y la retención de talento para la empresa es un proceso difícil y en el cual invertimos muchísimo. Hacemos grandes planes, ¿ya? Y proyectos precisamente destinados a atraer el talento y lograr retenerlo. Y esa es parte de nuestro quehacer diario. Es lo que nosotros vivimos. Nosotros tenemos 2.000 personas y lograr reducir la tasa de rotación de nuestra gente, lograr atraer año a año a la cantidad de talentos que necesitamos, es una de las 5 cosas principales que yo hago como gerente general. Perfecto. Y en el caso tuyo, Isabel, ¿comparte este desafío, pongámosle, que tienen las empresas actualmente? Sí, comparto plenamente el desafío y creo que efectivamente es un cambio de paradigma. Recuerdo años atrás que, tal como decías tú, las empresas en el fondo elegían a la persona. Yo misma cuando postulé al trabajo uno se sentía que tenía que ser elegida y eso hoy día cambia. En el fondo las personas que postulan muchas veces vienen con una serie de inquietudes y consultas y en el fondo uno tiene que atraer a ese talento, sobre todo si es un talento calificado al que uno quiere apostar. Y en industrias, por ejemplo, como la que yo me desarrollo, que es la industria TI, que tiene un sinfín de vacantes y oportunidades laborales, porque efectivamente hay más necesidad que oferentes, que profesionales o personas que han estudiado calificadas para el cargo, eso se hace aún más complejo.
y efectivamente atraer al mejor talento. Y reitero, porque al final las empresas queremos quedarnos con el talento más calificado, es un desafío. Tanto así que incluso, por ejemplo, cuando tú decías algunos ejemplos prácticos, dentro de las unidades de negocios que tenemos como Microsystem, que tenemos varias, 8 unidades de negocio distintas, hay algunas donde el talento más escaso, que uno de los KPIs de los gerentes de esa unidad es atraer y retener el talento. Algo que años atrás la verdad es que existía muy poco. Los indicadores, los KPI, si todavía no lo han visto, en el fondo son los indicadores de gestión, de performance. En estos indicadores muchas veces eran indicadores más bien financieros o de rentabilidad, pero decir atraer y retener talento en alguien que no era la experiencia de la gerencia de recursos humanos, sino en el gerente de negocio, era algo inhabitual. Y hoy día es tan importante atraer y retener el talento que pasa a ser, de hecho, un KPI de un gerente de un área técnica, por ejemplo. Entonces, creo que sin duda hay un cambio de paradigma. Tú, Andrés, representas quizás, o sea, cada empresa representada acá son industrias distintas, tienen ciertas particularidades. No quiero decir que son todas distintas, unas más distintas que otras, pero tú representas lo que uno podría asimilar, no sé si correcta o incorrectamente, el mundo más startup. Yo sé que ya no son una startup propiamente talana. Y que la pregunta es, ¿tiene desafíos también en esa línea o por el hecho de haber nacido en una época donde ya el paradigma quizás había cambiado, esto no les afecta? Sí, por supuesto. Bueno, yo concuerdo con lo que han dicho Macarena e Isabel, bastante. Nosotros somos una empresa que tiene 7 años de antigüedad, trabajan 250 personas. Como un cuarto de toda la empresa es lo que se llama generación centennial, o sea, tienen hasta 28 años. Como 65% son millennials, o sea, nacieron después del 80, y el resto es una colita muy chica, que sería 65, 25, sería como un 15% de gente que tiene más de 40 años. Entonces somos una empresa muy joven, con gente muy joven, y además nos toca luchar la rotación, que es propia de la generación con la cual trabajamos. Porque una de las cosas que se hace, que lo hace aún más cuesta arriba, esto que ustedes están describiendo, que lo hace aún más cuesta arriba, es no solamente atraer a las personas que son de su generación, sino que además saber retenerlas. Así que sí, comparto 100% lo que han dicho. Y también complementando las labores de un CEO, atraer y retener gente, ponerlo como KPI, etc. También yo, por ejemplo, a mi área de marketing les digo, ustedes tienen 2 audiencias, los prospectos, o los que queremos que sean nuestros clientes, y también tenemos aquellos que queremos que sean los talanos y talanas del futuro, digamos. Y ocupamos las redes sociales de forma distinta para hablarle a distintos públicos, digamos. O sea, Instagram lo enfocamos mucho más en posicionarnos como un gran lugar para trabajar, mientras que LinkedIn lo ocupamos mucho más para atraer clientes. O sea, a ese nivel de claro lo tienen en el equipo. Y para nosotros es clave ser un gran lugar para trabajar y ser percibidos como una excelente alternativa laboral. Ahora, el hecho de que las empresas estemos luchando por atraer y retener a gente de las nuevas generaciones no significa de que las empresas no lo seleccionan igual. O sea, no quiero que piensen acá los amigos y amigas que van a llegar a sentarse con un puro a la entrevista a decir, bueno, convénzame que tengo que trabajar acá. No es tan así. Luchamos por atraer a la gente, pero son procesos altamente competitivos también. Bueno, todos mencionaron como conceptos el atraer y retener. Y si bien son similares, no son sinónimos. Después vamos a quizás desarrollar más el concepto del desafío de atraer y también el desafío de retener, que a veces es un desafío un poco distinto, pero igualmente difícil. Desde esa lógica, y jugando al recuerdo, dado que todos los que estamos acá llevamos un par de años trabajando, es cómo ustedes identifican que han cambiado los intereses de los futuros profesionales y que finalmente es parte de el impulsor que permite la atracción. O sea, yo soy capaz de identificar qué es lo que los intereses de estos jóvenes profesionales y trato de que mis políticas sean coherentes con eso, y eso, ergo, yo creo que va a atraer más talento. Pero ustedes son capaces recuerdan cómo han cambiado esos intereses, si es que han cambiado, pero partiendo de la base que quizás el paradigma nos lleva a pensar de que han cambiado, dado que ha cambiado el foco. ¿Qué recuerdan, Macarena, en el caso de EY, por ejemplo? A ver, yo me acuerdo que cuando yo entré a trabajar, más que un par de años, hace 25 años ya a esta firma, entrábamos a trabajar queriendo hacer carrera profesional, o sea, tener progreso profesional. Yo diría que era la primera motivación, ¿ya? Y por supuesto, además, teníamos la intención de tener una compensación razonable, ¿ya? Que en mi tiempo
en este tipo de empresas era la segunda preocupación. Hoy día yo veo que los jóvenes quieren, no digo que en este orden, pero muy importantemente, pasarlo bien. Quieren pasarlo bien en la pega, quieren entretenerse, quieren disfrutar, quieren que sea entretenido. Quieren que la empresa en la cual trabajan sea un lugar del que puedan sentirse orgullosos. Quieren poder contarle a sus amigos, a sus padres, a su mundo donde trabajan, explicar lo que hacen y sentir que el propósito personal y el propósito de la empresa resuenan. Hoy día los jóvenes quieren trabajar en lugares libres, ¿no? En lugares donde se puedan vestir, no como ando yo, ¿ya? Sino como están ustedes, en lugares donde puedan ser ellos mismos, ¿ya? Traer su real individualidad al trabajo, ¿ya? Y no simular y meterse, digamos, dentro de un molde. Quieren mucha flexibilidad. Ojalá puedan trabajar desde la casa, ojalá puedan trabajar desde la playa, ojalá puedan irse a vivir a Puerto Varas o a otro país, ojalá, tantos ojalá. Quieren hacer intercambio en otros países, quieren tener años sabáticos. Los jóvenes de esta generación quieren muchísimas cosas, esa es la verdad. Quieren tener buenas compensaciones también, quieren tener un rol en la comunidad, quieren tener mucho contacto con clientes, quieren poder hacer mucho trabajo en equipo con sus compañeros. En fin, la lista es realmente interminable y eso es parte del desafío. Gracias. ¿Qué opinas tú? Yo adhiero a muchos de los temas que nombra. Si tengo que destacar los que creo que han sido principales de lo que me toca ver, uno, el sentido de propósito, el poder compartir el propósito de la empresa y sentirse orgullosos, es algo que yo creo que ha ido siendo un cambio de paradigma y que yo debo reconocer que lo admiro, me encanta. Siento que esta generación y la generación de ustedes, la millennial también, Centennial por supuesto, nos desafía a eso, porque qué mejor que para una empresa que en el fondo realmente se cuestione ese propósito y por poder compartirlo, comunicarlo y que en el fondo todos adhieran. Yo reconozco que eso lo siento muy vivo y siento que es algo que admiro. Si bien recojo lo que dice Andrés y que efectivamente es así, hay veces que yo siento que falta un poco esa evidencia de que igual el trabajo tiene que ser duro. Está bien esto de que tenemos que trabajar para vivir y no vivir para trabajar, pero se necesita a veces también ese concepto de que el trabajo es trabajo duro y que esa es la forma principal para progresar. Pero yo en lo particular siento que ese propósito viene con mucha fuerza, con mucho garra, y yo como gerente general lo admiro, nos desafía como empresa a ser mejor en poder tener ese sentido de propósito, ir manejándolo. Nosotros como Microsystem es un proceso vivo en este minuto, de algo que sentimos que tenemos que trabajar mejor para poder comunicarlo mejor a estas nuevas generaciones y que ellos adhieran, porque al final las empresas tenemos un rol transformador y tenemos que ser un aporte a la sociedad desde los distintos ámbitos, y ojalá que todos quienes trabajen ahí sientan que contribuyen a ese impacto social. Entonces, ese rol y ese propósito yo siento que es muy, muy fuerte. Y segundo tema, tú también lo dijiste, pero también lo recojo, uno de los temas que yo siento que es muy fuerte, sobre todo al menos en el ámbito tecnológico cuando yo me muevo, es la expectativa de un trabajo muy libre, muy híbrido, muy flexible, que ojalá se pueda desempeñar desde distintos ámbitos. El teletrabajo creíamos que vino para quedarse, porque no es tan así, en los chilenos hemos vuelto mucho a trabajar en presencia, pero en general las nuevas generaciones esperan esa flexibilidad que les permita hacer su trabajo desde donde están. Y yo siento que esos son dos mandatos nuevos que años atrás no existían y que hoy día cambian. Antes las empresas podíamos hablar de estabilidad. Yo misma cuando en el fondo busqué trabajo uno miraba la mirada hacia adelante. Hoy día las nuevas generaciones no buscan tanta estabilidad porque valoran el cambio, pero valoran, yo siento que más que el cambio de lugar, valoran que el rol que vayan desempeñando pueda ser cambiante, desafiante, y eso, si las empresas somos capaces de coger ese espacio y entregarlo, creo que también hay espacio de una continuidad mayor a la que habitualmente vemos. Pero me quedo con la palabra propósito, flexibilidad, y trabajo híbrido muy fuerte, y algo que no es la búsqueda de estabilidad, es algo que yo no veo que esté en la conversa, no les interesa mucho. En el caso tuyo, Andrés, tú ya comentaste que tienes 7 años en la empresa, y yo creo que el sentido de propósito es algo que debe ser parte como de la última década, así como antiguamente las escuelas de negocio, esta no es la excepción, se habla mucho de la misión, visión. Hoy día, no digo que no se hable, pero se habla con un menor énfasis en relación al sentido de propósito. Ustedes cuando se pensaron como empresa,
independiente que obviamente fue un proceso escalado en términos de crecimiento. El sentido propósito fue parte como de la génesis de esto y de Frontón, preguntarte, ¿cuál es el sentido propósito que tiene la compañía? Sí, totalmente. Y también este tipo de statements o visiones que uno construye en la empresa igual son seres vivos que van iterando y van mutando, ¿ya? Al principio nuestro propósito era como rediseñar la forma de trabajar, ¿ya? Y eso fue algo que cuando nació esta como categoría de software empresarial de recursos humanos en la nube, fue como bien disruptivo y fue como un rediseñar algo que antes no existía y era bien interesante. Pero después nos quedó como un poco fuera de foco, sobre todo con la pandemia, donde cuando se hablaba de forma de trabajar, se hablaba justamente de las cosas que ustedes mencionan sobre el trabajo híbrido, sobre el remoto, que los objetivos, que los OKR, qué sé yo. Entonces como que nos quedó como un poco fuera de foco y hoy día tenemos un propósito un poco más donde nos situamos como potenciadores de nuestros clientes para que ellos cumplan su propósito. Y a través de básicamente dos grandes cosas. La primera es sacarles de su día a día tareas administrativas que nosotros queremos hacer para que ellos tengan tiempo para dedicarse a su gente. Y en segundo lugar, nos gusta intervenir en la comunicación entre las empresas y sus empleados. Creemos que ahí hay una riqueza, una oportunidad muy grande de fortalecer ese vínculo y de hacerlo mucho más humano. Entonces, por eso nuestro como tagline es Talana, tecnología humana. Y apuntamos mucho a humanizar ese vínculo entre las empresas y sus empleados y sus equipos porque pensamos que ahí hay una oportunidad como sociedad muy grande. Y ese propósito a nosotros nos mueve bastante. Elena, tú planteabas, o sea, como un listado, un tipo de supermercado de todas las, como, en la misma lógica de lo que se discute hoy día en las nuevas generaciones, de un listado como de derechos bajo el supuesto que la obligación es trabajar bien. Yo sé que no lo agregaste, pero es como evidente que por ahí va ese equilibrio. Ahora, Iguay es una empresa que tiene, ¿cuántos años? No me atrevería. Pero en idioma Cientos. centennial, 500.000, Sí. 325 años. Entonces, ¿qué tanto ha cambiado la manera de organizarse, por ejemplo, en Iguay, para hacer viable esos derechos de la gente que quiere trabajar, estabilidad, tiempo, flexibilidad? ¿Ha cambiado, ha hecho crujir la estructura en cierta manera para adecuarse? Muchas veces porque a todos nos pasa, incluyéndome. Yo soy un admirador, o sea, yo no tengo ningún problema ideológico con el teletrabajo, pero a mí no me gusta teletrabajar, ¿ya? Y la pregunta es, bueno, pero ¿qué pasa a alguien que tiene 30 años más que yo, que quizás tiene un tema ideológico con el teletrabajo porque todavía está inserta la figura de que si uno no está en la oficina es como que no estuviese trabajando? Y para cambiar eso, un cambio, no solamente un cambio de voluntad, un cambio casi psicológico, cultural, y cruje la estructura. En el caso de Iguay, que es una empresa súper antigua y que probablemente tenía ciertas reglas, ¿tú has visto así como ejemplo en qué se concreta ese crujimiento, si es que ha existido? Sí, mira, ha existido, pero no es realmente como uno se lo pudiera imaginar, porque EY es una empresa joven muy antigua, ¿ya? La media de nuestros profesionales es 27 años, ¿ya? Eso somos nosotros, así de jóvenes somos. O sea, yo soy una anciana, ¿no? Entonces, nos rejuvenecemos constantemente con la cantidad de jóvenes que entran a trabajar con nosotros. EY es una empresa que incluso cuando íbamos a la oficina, porque ahora vamos menos, era una empresa de puertas abiertas. Hoy día es una empresa de video abierta en muchos casos. Es una empresa de puertas abiertas y entonces siempre ha habido mucho contacto al interior de los equipos de trabajo. Entonces, lo que ha ido pasando en el tiempo es que, sin perjuicio que ha crujido, nuestros equipos nos rejuvenecen. El contacto con la gente joven constante que va entrando es un flujo sin fin, ¿ya? Nos mantiene muy jóvenes. Ahora, yo sí recuerdo con claridad cuando para mí era algo en lo que pensaba, hoy día ni siquiera lo pienso, era algo en lo que pensaba, cuál era la hora a la que había llegado a trabajar, cuál era la hora en la que habían llegado a trabajar las personas. Me parecía un dato relevante por la mañana. Hoy día no me importa a qué hora trabajan las personas. Ya, eso ha sido un proceso. Me acuerdo cuando empezamos el teletrabajo. Nosotros empezamos el teletrabajo mucho antes de la pandemia. Ya un 30% de nuestra gente no iba a la oficina antes de la pandemia. Todos van, pero no iban. Nunca había más del 70% del edificio lleno. Y claro, y al principio
uno se preguntaba si estaban trabajando cuando no estaban. Hoy día no me cabe duda que es así, porque si no sería milagroso que la empresa siguiera en pie, digamos, con las tasas de asistencia que hay. Entonces, claramente la gente está trabajando y está trabajando duro, y la manera en que nosotros los medimos ya es mucho más enfocada en resultados que en permanencia. Entonces, sí, me acuerdo también cuando era todo un tema cómo se vestía la gente. Me acuerdo cuando pasamos al momento en que se pudo empezar a ocupar jeans en la empresa. Me acuerdo cuando pasamos que se pudo empezar a ocupar zapatillas. Me acuerdo cuando pasamos a que se pudo empezar a ocupar polera. Cada uno de esos ha sido un hito. Cada uno de esos ha sido un hito. Y claro, y en el momento, para serte franca, me acuerdo cuando yo llegué a ser managing partner y tenía, si puedo confesar la verdad, algunos de mis socios un poco preocupados de esto de tener la primera mujer dirigiendo la oficina. Bueno, me acuerdo de todas esas cosas y claro, han sido cambios gigantes y cada uno de ellos es un paso adicional, ¿ya?, que vamos dando. Pero de nuevo, somos una empresa en que las cosas pasan muy rápido y es increíble al final cómo suceden los cambios. Supongo que es lo que pasa también con los padres que tenemos hijos jóvenes que también nos rejuvenecen constantemente. Sí, nos rejuvenecen. Las canas no, pero sí. No, claro, sí. no se puede pedir tanto. Isabel, bueno, existe como una especie de caricatura que en el mundo tecnológico, porque está muy sesgado por lo que ahora último son las empresas de base tecnológica, siempre hay una cultura distinta. Tú estás en una empresa, no sé si es lo correcto, pero tecnológica, pero es una empresa que no nació hace 5 años o 3 años a propósito del boom de los startups. ¿Hasta qué punto es cierto que la cultura era distinta y hasta qué punto esa misma cultura que pudo haber sido distinta cambia desde el punto de vista de los ritos y los elementos y los símbolos propios de la cultura organizacional? Mira, efectivamente no nacimos ayer, es una empresa de 45 años, por lo tanto para mantenerse viva no hay duda que la receta ha sido ir permanentemente innovando y transformando. Lo que nosotros hacemos, transformación digital hacia el cliente y internamente también ese es el proceso que tenemos que llevar. Y yo creo que ahí está el secreto de esa permanencia, de que en el fondo, tal como decía la Vaca, hay distintos hitos que van marcando esa evolución y nosotros también lo vemos, por complementar algunos temas adicionales a los que nombraba, porque adhiero a los puntos que tú dijiste. Por ejemplo, yo siento que el rol de liderazgo va cambiando mucho. Antes, y no muchos años atrás, yo llevo Microsystem 13 años, y en general los roles gerenciales, y en la medida que en el fondo había un líder o un gerente o una jefatura, eran roles más verticales, donde la toma de decisión estaba más arriba y había una bajada hacia la organización. Hace unos años, y yo creo que eso muy fuertemente también influenciado por las nuevas generaciones, yo siento que hoy día mi rol como gerente general, y así lo veo con la gente, es un rol habilitador. El rol de la jefatura y de la gerencia cambió. Yo siento que solo hago bien mi trabajo en la medida que yo habilito el trabajo de quienes trabajan conmigo. Y es un rol de transformación, porque yo como ingeniero siempre sentí que parte de la carrera era aprender a tomar decisiones y eso hoy día cambió. Yo siento que tengo que habilitar las decisiones del equipo. Estoy hablando desde mi experiencia porque estoy sentada acá. Siento que es el rol que compartimos todos quienes lideramos la empresa y yo siento que ese es un cambio por nombrar una cosa distinta, que es un rol transformador y que hace que las nuevas generaciones también adhieran y que las empresas permanezcan, y eso es lo bonito de que también sienta que ese aporte viene desde todas las partes. Pero eso es un rol desafiante, porque en el fondo no solo habilita a que el gerente o el jefe tenga que cambiar su forma de operar y que en vez de hacer un micromanagement y decir en qué estás, en el fondo del propósito de la tarea y la gente en su tiempo con más flexibilidad, donde igual tiene que trabajar duro para lograrlo, lo haga. También involucra que las personas tienen que estar acostumbradas a hacerlo distinto. De repente pasa que ciertas jefaturas se animan a ese cambio y la gente está preguntando, oye, ¿y qué hago? Y si el rol cambia, todos cambiamos. Entonces es un proceso vivo. Yo te diría que nosotros somos una organización, como decía, con trayectoria, donde a diferencia de lo que cuenta la Maca, me siento una organización joven porque creo que la juventud está en el alma. Yo tengo más canas, pero también me siento joven. No hay duda que siento que somos una organización joven, pero nuestro promedio de dar los servicios digitales es de 40 años. Sin embargo, la moda, el que más se repite es millennial. Por lo tanto, habemos algunos que subimos ese promedio. Y eso nos desafía, porque estas generaciones más jóvenes nos traen ese sello y yo creo que acogen bien esta invitación a tomar parte y hacer real el rol de empoderarse en formar parte de los resultados de la empresa y que eso no esté solo en la cúspide. Y eso yo creo que es un cambio
tremendo. Que si en el fondo las empresas más maduras, quizás como nosotros, que tenemos en el fondo más gente más canosa adentro, lo tomamos bien, no hay duda que es un cambio disruptivo que puede hacer crecer mucho. Y eso siento que pasa en una organización como la nuestra, que podría ser una organización media híbrida, tecnológica, innovadora, que quiere mantenerse moderno, pero que estamos en un desafío de permanente cambio. Yo me acuerdo, Andrés, haberte escuchado en otra ocasión, en lo poco memoria que me va quedando a esta altura. Tú planteaste este dilema porque cuando uno se imagina los desafíos de la organización moderna, uno está pensando en cómo administra solamente jóvenes. Y la realidad es, independiente que el promedio, por ejemplo, igual me sorprende, 27 años, es un promedio. Entonces, básicamente es cómo uno logra una cultura que efectivamente se adapta a los nuevos tiempos, donde quizás el cambio más disruptivo lo traen los jóvenes, como siempre ha sido la historia de la humanidad, no creo que sea sorpresa, pero cómo uno saca lo mejor de una organización en la cual la clave quizás no está en solamente administrar jóvenes, sino que cómo administrar jóvenes no tan jóvenes y cómo administrar equipos mixtos, donde está la juventud, no está la juventud, y donde no siempre la edad determina el cargo. Por ejemplo, no siempre pensar que el que es mayor va a ser el jefe del que es menor, entonces es más fácil, porque una relación, uno podría decir como paternal o maternal en ese sentido. Pero yo me acuerdo de haberte escuchado un poco el desafío en Talana, donde se daba esta caracterización, donde si bien son muy jóvenes, no todos son tan jóvenes. Sí, efectivamente. Efectivamente, y también un tema que hoy se habla mucho es el tema de diversidad, inclusión y qué sé yo, pero se habla poco de la inclusión de personas con discapacidad y de la inclusión de personas de otra edad. Y la juventud es algo que con el tiempo no vuelve, a todos ustedes también les va a pasar. Y yo con el tiempo he ido apreciando cada vez más la experiencia, porque me he ido enfrentando a problemas en la vida profesional que solamente personas que han pasado por ellos antes lo saben resolver. Y hoy en día me encuentro muy ávido de gente que ha pasado por que tenga 10, 15 años de experiencia en ciertos temas específicos. Y esa gente que generalmente tiene arriba de 45 años. Y yo creo que como sociedad estamos dejando una cantidad de talento sobre la mesa al no saber contratar y no saber operar con ese tipo de gente. ¿Ya? O sea, y yo creo que es un desafío adaptativo de lado y lado, porque uno tiene que realmente asumir de que va a tener un jefe o un team leader que va a tener 10 años menos que uno. Al principio duele un poco, cuesta, medio raro, pero después hay que acostumbrarse y puede funcionar bien, digamos. Y ha sido muy enriquecedor también al revés, poner gente muy senior a cargo de equipos muy jóvenes. Nos ayuda mucho, se enriquece mucho esa dinámica como de una alimentación recíproca, digamos, de experiencia con juventud y velocidad y agilidad, pero al mismo tiempo con un poco de orden, cautela y experiencia al mando, digamos. Y hemos hecho algunas contrataciones clave como más senior y han sido muy exitosas. Sí. Quiero llevarlos a un tema que salió ahora en el comentario de Andrés y que, tomando algunas de las preguntas que ya me han llegado, que son bastantes, lo cual lo felicito, que tiene que ver con un tema que no es polémico, quizás hace 30 años un tema polémico que tiene que ver con el concepto mal llamado diversidad, pero en su paraguas más correcto, inclusión. Pero no solamente un tema de género, solamente un tema. Pero desde toda perspectiva, desde toda dimensión. Tú contabas la anécdota, claro, que era sorpresivo, en algunos casos sigue siendo, de que en la alta dirección aparezca con mayor fuerza la mujer. ¿Ya? Hoy día yo creo que para nadie en esta aula magna es algo sorpresivo, sino que es algo bueno, además, no solamente sorpresivo al cual hay que acostumbrarse, sino que además hay un valor detrás. Yo quiero contar cómo ha evolucionado el concepto de inclusión. Tú, Macarena, tienes además un rol bien importante en esa causa, pero cómo ha avanzado el tema de inclusión en sus respectivas empresas, cómo se materializa la inclusión, porque todos sabemos que es lo correcto decir, pero la pregunta es cómo se materializa en concreto la inclusión en su respectiva área. Y la tercera pregunta, que puede ser un poco más difícil, es, ¿pero cuál es la brecha? No sé si ya todos alcanzaron la cúspide de la inclusión. Entonces, son varias preguntas en sí mismas, pero... Cuando yo tomé la dirección de la empresa hace 6 años, esta fue por lejos mi misión. Una de las gracias de dirigir una empresa como EY es que tiene una administración profesional súper eficaz, de manera que no hay que preocuparse de las cosas básicas, ya se resuelven solas. Uno tiene que, digamos, elegir un sello, y este fue de alguna manera el sello que yo elegí. En ese tiempo lo que hicimos fue identificar 6 áreas, porque el tema con la diversidad es que todo es diverso, ¿ya? Entonces, finalmente tienes que enfocarte en alguna diversidad. La diversidad es eterna de todas especies y categorías.
En el tema de género, nosotros siempre tuvimos la misma cantidad de hombres y mujeres, nunca tuvimos brecha salarial, lo cual es una de las gracias quizás de ser una multinacional. Lo que sí nos pasaba es que perdíamos muchas mujeres antes de llegar a la alta dirección. Y para eso establecimos programas de mentorías especiales para mujeres, programas de empoderamiento. Nos aseguramos en cada toma de decisión, ¿ya?, que se esté repitiendo la proporción de hombres y mujeres en la oficina, o sea, que cuando hay una capacitación que hay el mismo cupo, que cuando hay rotaciones internacionales hay el mismo cupo, que, en fin, todas y cada una de las decisiones no es obligatorio, no es tipo cuota, es tipo explique. Pero la verdad es que yo hago pasar a mi líder un mal rato grande cuando tienen que explicar, ¿ya? Porque con la cantidad de gente que nosotros tenemos, la explicación es difícil. Es difícil. La estadística se verá repetir. En temas de LGBT, establecimos, bueno, primero una comunicación muy clara a la compañía sobre la posición de la compañía y cuán afortunados nos sentíamos de tener a toda la población representada, incluida la población LGBT, y que eran bienvenidos a expresarse libremente. Y luego de eso tenemos grupos de afinidad que tienen sus propias actividades, etc. Tenemos una iniciativa de discapacidad en la cual no somos todos lo exitosos que quisiéramos ser. Y hemos establecido beneficios especiales para personas con discapacidad y tenemos, si les cuento, compramos asesorías para que nos ayuden a mejorar en nuestro pilar de discapacidad. Estamos trabajando duro, pero no somos todos lo exitosos que quisiéramos. Tenemos una iniciativa de generaciones que tiene que ver con incorporar también generaciones mayores. Tenemos una iniciativa de migración que ha sido tan exitosa que ya tenemos problemas porque hemos llegado a los límites legales de población extranjera. En fin, pero en cada una de ellas establecimos los pilares, en cada una de ellas tomamos medidas y en cada una vamos midiendo la brecha. En género, la brecha todavía existe porque es histórica, pero ya en todas las promociones de todas las generaciones promovemos semiparitariamente, no es matemático, pero sí estadísticamente es apropiado. De manera que en género estamos bien, como les digo, en discapacidad no estamos bien y seguimos trabajando. En generaciones, considerando a la edad que contratamos, creo que estamos bien, pero obviamente tenemos una población muy joven. Y en LGBT yo me siento profundamente satisfecha también en el entendido que hay que permitir que las personas se expresen dónde y cómo se sientan cómodas y también hay un espacio de libertad que respetar. Gracias. Isabel. Mira, para nosotros es un transitar, estamos en un camino muy bonito, para mí es también un sello muy importante que quiero imprimir en la organización porque creo plenamente en la diversidad y en la inclusión. Creo que en el fondo no es solo un interés genuino o altruista, sino que en el fondo eso se evidencia en los números. Las organizaciones más diversas son más exitosas y por diversidad a distintos niveles. En género, en edad, en diversidad cultural. Tengo equipos donde en el fondo tenemos gente de distintos países y lo que se aprende y la sinergia desde las visiones multipaís es tremenda. Fue una necesidad, no fue tan intencionado eso, sino que fue producto de escasez de talento en algunos temas en particular que uno tiene que salir a buscarlo en la región y el resultado es tremendo. Entonces, cuando eso empieza a aparecer, uno tiene que estar muy abierto desde el rol que uno desempeña, a darse cuenta de las oportunidades que eso trae e intencionarlo. Yo diría que una palabra clave en esa búsqueda de inclusión y de diversidad es intencionarlo. Hay que buscarlo. Yo creo plenamente en la diversidad a todo nivel, como decía,
de género, de orígenes, de todo tipo, pero no creo en muchos casos en la paridad, sí en la intención. Y eso tiene que ser a todo nivel. Por ejemplo, nosotros tenemos un mundo dual, porque la empresa que lidero tiene un mundo que va como a la baja sus negocios, porque eran servicios originados en papel y servicios digitales que van al alza en la necesidad de su servicio. ¿Y cuál es el deber ético de nosotros como empresa? Los servicios basados en papel van disminuyendo y la gente que trabaja en esos roles en el fondo en el corto o mediano plazo se va a quedar sin trabajo porque son operadores de papel, digitalizan, indexan datos. Entonces, cuando uno dice la inclusión es importante, es cómo los incluyo dentro de nuestro desafío y proyecto empresarial. Y, por ejemplo, el año pasado, con mucho orgullo, hicimos un primer bootcamp interno de formar skills en esa gente, que tú dices, ok, hago una postulación, damos 16 vacantes, dimos en esa ocasión, y uno dice, ¿cómo entre gente que lleva 20 años trabajando en la organización, que es perseverante, que es responsable, que ha demostrado que es empeñosa, no va a haber gente que va a tener interés, o gente con cuarto medio en ese caso, ni siquiera tienen la suerte como ustedes de tener estudios profesionales, pero han demostrado ser perseverantes y uno les da la oportunidad de formarse. Y desde ahí hay talentos que están saliendo y que están pudiendo pasar a nuestras áreas digitales. Entonces, ¿por qué hay una inclusión ahí? Porque hay gente que quizás no habría llegado al cargo si hubiese entrado no desde, en el fondo, tener una huella y una traza en la empresa que conocía otras habilidades sumamente importantes como son la perseverancia y la responsabilidad. Entonces eso también es inclusión. Y yo lo destaco porque hay veces que esos ejemplos nos cuesta verlo y pensamos solo en los más básicos que son sumamente importantes. En la organización que lidero, la presencia femenina es importante, muchos de estos roles son así, efectivamente tenemos una buena tasa de mujeres, tenemos también en el fondo gente de distintas nacionalidades, tenemos distintos géneros. Por ejemplo, el tema que tú decías, Andrés, de la complementariedad de la experiencia, para mí es clave. Cuando en algunos equipos se ha jubilado alguien, porque reitero que teníamos gente que lleva harta data en la empresa, para mí esa vacante no la obligo, pero intenciono que ojalá sea gente con más canas, en el buen decir, porque da una sabiduría. Y yo veo la sinergia que se da, como tú lo decías, y eso lo veo empíricamente, en la riqueza de los equipos en donde hay jóvenes como ustedes, trabajando con gente que tiene más años de experiencia y donde se da una... yo te diría que una sinergia tremenda, donde 1 más 1 no es 2. Entonces, yo creo que la respuesta a esa inclusión y diversidad es intencionarla, cada uno va recorriendo su camino, cada una de las organizaciones tiene ciertos dolores en alguna de las cosas que uno no logra resolver, pero mientras la intención va hacia ese lado, yo creo que vamos por buen camino. ¿Andrés? Sí. En el caso nuestro, la empresa es bastante mitad y mitad hombres y mujeres. Pero tenemos bastantes desafíos. O sea, en los reportes míos, solamente una mujer, y me encantaría que fuera más, nos cuesta harto. O sea, no es tan fácil en la industria tecnológica que yo estoy encontrar mujeres, al menos en los cargos de más arriba. Pero el nivel de abajo, el nivel de VP, ya hay más mujeres que hombres. Y ahí la cosa se empieza como a balancear un poco más, ¿ya? Ahora, igual me da risa algunas cosas como más anecdóticas, pero tenemos como algunas fuerzas bien feministas en la empresa. Y estamos bien parejos, hombres y mujeres, pero a mí me da risa porque tienen algunos equipos que son puras mujeres y otros equipos que son puros hombres. Entonces, claro, en agregado están súper contentos. Pero yo también les digo, oye, pero aprendan a trabajar. O sea, parece como esos colegios separados, digamos. O sea, la gracia está bien que seamos mitad y mitad, pero júntense, digamos, ¿eh? En el mundo de la inclusión de personas con discapacidad, creo que el desafío es un poco más grande y nuestras 3 empresas tienen algo en común, que son empresas de alguna forma basadas en conocimiento. Son servicios basados en conocimiento. No tenemos activos fijos muy grandes o inventarios o centros de distribución. No hay cemento, digamos, ¿eh? No hay ladrillo. Y en el mundo del trabajo basado en conocimiento, por ahí, cuando uno habla de personas con discapacidad, claro, es un poco más fácil pensar en alguien que tenga alguna discapacidad física, digamos, alguien en silla de ruedas. Pero la verdad, la cosa es que tampoco es fácil encontrar y abrirse tan rápidamente. Y también yo creo que hay ciertos tabúes en la sociedad todavía y que hay mucha gente que podría inscribirse en los registros de discapacidad y no lo hace, ¿ya? Entonces también hemos colaborado en la oficina con un par de fundaciones que se dedican a estos temas para promover esto en nuestros clientes. Nuestros clientes son principalmente gerentes de recursos humanos y nosotros tratamos de alguna forma promover como buenas prácticas con ellos y hemos hecho alguna actividad en conjunto para promover este tipo de cosas en el trabajo. Y tuvimos una persona con discapacidad intelectual, que desgraciadamente se acaba de ir, pero estuvo con nosotros como 1 año, y fue una experiencia muy enriquecedora. La verdad, las cosas es que era alguien que trabajaba en la recepción y o sea, alguien dice, claro, ella tiene un trabajo,
está bien. Pero todos los demás, yo creo que nos enriquecimos mucho más que ella por el ángulo, la sonrisa, los temas que ella nos planteaba eran tan distintos que terminó siendo muy enriquecedor para nosotros. Yo creo que con la diversidad y la inclusión vienen esta es la gracia, ¿no? Ese es el impacto que al final trae. La confluencia de distintas perspectivas en el quehacer nos ayuda a todos a ser mucho mejores. Quiero tocar un punto que ustedes ya plantearon, pero que al parecer hay alumnos de cuarto año, ¿sí? ¿No? Pero son clásicas preguntas de alguien que cae en la inevitable realidad de que va a tener que buscar trabajo. Luego, ¿ya? No creo que sea el alumno de primer semestre, podría ser. Y a riesgo de caricaturizar la pregunta, son varias preguntas, que es una pregunta que por lo demás las universidades un poco vivimos de eso. Nosotros supuestamente somos los expertos que sabemos lo que ustedes necesitan y por ende nosotros adaptamos lo que enseñamos y cómo enseñamos para que ese match ocurra y haya este famoso sueño de la empleabilidad. Pero también en esto hay mucha caricatura, es decir, voy a poner un ejemplo, en nuestra época probablemente decía, el que sabe hablar inglés tiene una ventaja, que yo lo creo por lo demás, pero esto no creo que haya cambiado porque Chile tiene unas tasas bastante bajas todavía de dominio de un segundo idioma. Pero hay varias preguntas que son básicamente, ¿qué es lo que necesitan? Ahora, se lleva mucho a herramientas. Es verdad, necesitan hablar inglés, necesitan manejar Power BI, necesitan... Entonces, quiero plantear la pregunta tal cual como me llega. ¿Qué es lo que ustedes necesitan? ¿Qué es lo que ustedes necesitan de este talento? Que si bien estamos de acuerdo en el cual ustedes quizás compiten más que ellos, planteándolo en el extremo, pero en la práctica, ¿qué necesitan de estas nuevas generaciones? Yo sé que hay diversidad de cargos, diversidad de áreas, pero si tuviésemos que sintetizar en un par de ideas, ¿qué es lo que necesitan hoy día de los futuros profesionales? Las personas que salen de la universidad tienen la idea de que salen de la universidad y van a trabajar con nosotros. La verdad de las cosas es que en parte es así y en parte no tanto. Muchas de las personas que nosotros tomamos, o casi todas en realidad, van a estudiar con nosotros. Nosotros seguimos capacitando a nuestros profesores. Tenemos un sistema de capacitación continua, de manera que esto es toda la vida. Yo todos los años sigo haciendo, después de 25 años, créditos todos los años, y pobre de mí que no los haga, digamos. Entonces, hay capacitación continua. Entonces, no hay que tener la idea de que uno tiene que estar listo, ¿ya? En una empresa como la nuestra, nosotros vamos a terminar de formarlos. Sí hay cosas en que el trabajo que nos dejan es bastante difícil. Entonces, si tienen la oportunidad efectivamente de hablar inglés, háganlo, inviertan tiempo. Si tienen ahora más tiempo que después, inviértanlo ahora. Realmente es un distintivo en ciertas profesiones, no en todas, por algunas razones sociales probablemente hay carreras en las que básicamente todos hablan inglés y en otras mucho menos. Hablar inglés, hablar bien y manejarse es un activo. Y el siguiente activo en realidad, los siguientes activos son otros activos mucho más blandos. Tener ganas de trabajar duro, ¿ya? Ser íntegro, yo diría que son características, en el caso de nosotros, honestamente, tener un buen carácter. Nosotros trabajamos mucho juntos y nos tratamos bien. Entonces, cuando uno tiene una persona que quiere trabajar duro, que tiene integridad y que tiene capacidad de tratarse bien con los demás, de hacer equipo, de llevarse bien con un otro, yo diría que tiene la mitad de la pega hecha, si no toda. El resto la hacemos nosotros. Gracias. ¿Isabel? Yo añado algunas que también para mí son críticas y me encantan las que señalas, Maca, pero el tema, por ejemplo, de aprendizaje constante. Este es un mundo de cambio. El mundo tecnológico, ¿para qué decir? La evolución es tremenda. Entonces, tiene que haber y uno detectar un genuino interés de un aprendizaje constante, porque en el fondo lo que aquí van a aprender, acostúmbrense a aprender en forma permanente y eso tiene que seguir. La avidez por ese aprendizaje tiene que seguir porque el mundo cambia. La capacidad de adaptarse, pucha, el COVID nos lo mostró, hay que ser capaz de adaptarse. No todo el mundo es tan adaptable, cuestiónense, ¿soy capaz de adaptarme a los cambios? ¿Lo hago bien? ¿Qué me pasa cuando hay un cambio? ¿Cómo lo vivo? Si no se sienten tan adaptables, les sugiero ir trabajándolo porque se aprende, todo se aprende en esta vida, eso es lo bueno.
Por otro lado, yo creo que es súper importante y enfatizo lo que tú decías del rigor, del trabajo duro. Uno tiene que ver eso, que hay un interés de pasarlo bien, de tener flexibilidad, de que compartimos el propósito, de que la empresa también tiene que atender y entender esas necesidades mías, de que en el fondo esto es, en el fondo, trabajo para vivir, pero tengo que estar dispuesto a trabajar duro. Y esa autoexigencia es clave. Hoy en día, en el fondo, efectivamente nos estamos moviendo quizás cada vez más a resultados, a flexibilidad, pero eso significa una autoexigencia. Yo no espero estar controlando a nadie de que haga su pega, espero que la gente sea autoexigente. Y eso se ve rápido. Eso quizás en una entrevista puede pasar piola y uno no darse cuenta tanto, pero se nota rápido. Entonces, yo diría que esa autoexigencia, perseverancia, responsabilidad es súper importante. Y reitero, aprendizaje continuo y disfrutar eso. ¿Andrés? Sí, me queda poco que agregar porque creo que han dicho cosas muy importantes con las cuales estoy muy de acuerdo. En general, a mí me gusta trabajar con gente que es ambiciosa sanamente. Creo que no hay nada peor que esa gente que está así como, que va como a marcar el paso, ¿ya? Porque si se trata de ganarse unas pocas lucas por el trabajo, digamos, pueden ir a cualquier lugar, pero por favor no me ocupe el puesto que acá tiene que ocupar a alguien que tiene que tener ganas, tiene que tener mucho ahínco en la forma como hace el trabajo, ¿eh? Pero la ambición tiene que ser también sana, tiene que ser medida. Porque también a veces me pasa que con gente muy joven piensan, hay como una cultura media startup donde uno que piensa que por ponerse zapatillas, y yo hoy día vine con camisa, pero pues por era, ya está arriba de la pelota y se la sabe toda, y los que la llevamos somos los jóvenes. Entonces, como que aquí me las traigo, Peter, y quieren todo muy rápido y piensan que el éxito se logra muy rápido. Y la verdad las cosas que, tal como indica Macarena, uno cuando sale de la universidad, yo también, uno no sabe nada, ¿ya? Y eso es bueno que así sea. Lo que uno aprendió a aprender. Y la vida entera la tenemos para aprender y seguir aprendiendo, digamos, ¿eh? Entonces ahí voy a lo segundo, que tiene que ver con la curiosidad y la humildad, ¿ya? Yo creo que mantenerse curioso, con ganas de aprender y ser humilde para siempre decir no me las sé todas y me queda algo por aprender, es clave. ¿Puedo añadir una cortita? Sí, por supuesto. Que se me fue a decirlo, creo que es importante de cultivar, sobre todo hoy día que como hablábamos antes, ChatGPT, etcétera, reemplazan muchas cosas, son las habilidades de comunicación. Yo creo que cada vez las empresas valoramos más el que la gente sea capaz de comunicarse con otros y comunicar adecuadamente sus ideas, porque es una habilidad que todavía es bastante humana y yo creo que también hay que cultivarla. De todas maneras. Ya entrando en la parte final, quiero terminar quizás esta conversación con dos preguntas. Nuevamente arriesgando un poco de caricatura. Pero la primera es, este espacio como el Conexión Empresarial tiene varios objetivos, pero uno de ellos es que los alumnos entiendan, o sea, comprendan, conozcan de primera fuente la realidad de aquello que muchas veces enseñamos en la pizarra. Estoy caricaturizando, pero un poco así. Nosotros somos expertos en pizarra. Pero lo segundo también es que los alumnos entiendan de primera fuente quizás cuáles son esas particularidades que a ellos los atrae y que puede decir, por ejemplo, el día de mañana, uy, me interesó Iguay, me interesó Talana, me interesó Microsystems. O sea, tratar de ver en realidad dónde yo veo mis talentos, fortalezas, aspiraciones y cómo las veo representadas ahí, quizás el día de mañana ir a un proceso de selección. Entonces lo voy a simplificar en una pregunta porque salió de acá. Ustedes plantean, yo comparto eso, de que hoy día un elemento trascendental para los jóvenes es que van a elegir un trabajo por varias razones, incluyendo uno, quizás en la cota superior, que es pasarlo bien. Es una pregunta súper simple y súper al grano. ¿Qué hacen ustedes en sus empresas, concretamente, para que las personas que ahí trabajan lo pasen bien? Partamos por Andrés. Bueno, yo creo que hay ciertas cosas que puede forzarlas y ponerle como una partida en el presupuesto, digamos, que se hacen cosas así. Pero yo creo que lo más valioso del pasarlo bien está en la genuina relación que uno construye con sus compañeros de trabajo en el día a día, ¿ya? O sea, no sé, yo lo paso bien con mi niño, con mi señora y todo, no porque necesariamente tengamos que ir a las tremendas vacaciones, sino que porque un día domingo cualquiera nos ponemos a jugar un juego y nos reímos, ¿te fijas? Como que de repente pienso que hay que buscar como en lo cotidiano la construcción de una cultura y un ambiente de trabajo en el cual cada uno pueda ir en su originalidad del ser, digamos, relacionarse con pares de los cuales puede aprender y se encuentra en un ambiente desafiante y lo pasa bien porque le es simplemente un lugar agradable.
Y yo creo que esa cultura sí se intenciona. Y yo creo que parte por un diseño que se desprende del propósito, luego cuáles son los valores, y después tú eliges a personas por esos valores. Nosotros nos hemos dispuesto hubo un momento en el cual contratamos mucha gente y nos dedicamos a estructurar los procesos de contratación, algo que probablemente en alguna empresa como la tuya ya debe ser algo que viene en algún manual de cortapalo, pero para una empresa naciente o más chiquitita son cosas que uno va aprendiendo en el camino. Y estructurar un proceso de contratación basado en un fit cultural basado en estos valores. No en el fit cultural mal entendido como, ay, la persona era buena onda, era amorosa, era simpática, era taquillero, conocía a mi primo. Eso son puras payasas. Acá lo que interesa es que haya fit cultural con respecto a los valores de la empresa. Y yo creo que eso es lo que va a traer como una cotidianidad en el día a día de una cultura rica que la gente disfruta. Un tema que, por ejemplo, nosotros estamos trabajando harto y que creo que ha hecho pasarlo muy bien y lo pasamos muy bien con eso, es hacer muchas actividades de co-construcción. ¿En qué? En que en el fondo los trabajadores, los colaboradores participan en los procesos de acuerdo a intereses que de alguna manera no necesariamente son el ámbito de su cargo, sino que en el fondo un ámbito que los moviliza. Y eso hace pasarlo bien. Algunos ejemplos. Un equipo ahora que cuando asumía recientemente como CEO, en el fondo que constituimos el equipo de liderazgo, que hay el decálogo del liderazgo con las personas que estaban ahí, hicimos toda una dinámica que en el fondo hasta las actividades y la forma de hacerlo a veces las saco hasta de las ideas escolares, de forma lúdica de hacerlo, y que en el fondo nos llevó a construir el decálogo del equipo de líderes para el 2023. Entonces, si es co-construido, qué mejor, y uno lo pasa bien haciéndolo, porque en el fondo de ahí refleja, ok, para mí lo más importante, los primeros propósitos que quedaron en el decálogo era conexión con el colaborador y con el cliente. Fantástico, es algo que lo hicimos juntos. Luego nosotros no teníamos una iniciativa mujer, a pesar de que de hecho el 57% de mi microsistema es mujer, y por ahí había un par de feministas bien fuertes dentro de la organización, y creemos la iniciativa microsistema mujer, pero la lideran quienes realmente tienen ese propósito y que más allá de su trabajo como jefatura de proyecto en una unidad técnica, lo que disfrutan es poder sacar adelante una iniciativa de mujer. Otro, ok, queremos ir a fondo a gente que le preocupa el impacto social. ¿Qué hacemos para eso? Co-creemos, ¿qué hacemos? Ok, establecimos partnership con un par de fundaciones para participar en mentorías para gente en el fondo de espacios vulnerables que necesita. Entonces vas buscando esos espacios de co-creación con la gente en que cada uno va descubriendo ese ámbito. Lo estamos pasando bien, es bien entretenido. Nuevamente es un proceso nuevo en que uno va aprendiendo cómo hacerlo y donde la idea de poder habilitar las ideas de la gente es lo que hace que uno lo pase bien porque está haciendo lo que le gusta hacer. El trabajo dignifica, no hay duda, uno cumple la misión empresarial de la empresa en que trabaja. Por supuesto, quienes trabajamos en Microsystem no es una fundación, no es una empresa, yo creo que en el fondo contribuyan en la última línea de la empresa, pero tienen que venir también a disfrutarlo y que a su propósito sea compartido, y eso en la co-creación yo he encontrado espacios donde yo también en lo particular los disfruto mucho. Está bueno. Acá. Uy, bien de acuerdo. Ahora sufro lo de Andrés, ser el último no es fácil. Sí, bien de acuerdo con lo dicho. Nosotros, yo diría que una cosa bien importante es, y hacemos mucho énfasis siempre en eso, nosotros nos tratamos muy bien, ¿ya? No hay ningún talento, ninguna inteligencia, ningún aporte a la empresa que justifique tratar mal a otra persona que trabaja en la empresa. Las personas que no tratan bien a otras personas no tienen espacio en nuestra organización. Y ese solo hecho, ¿ya?, de ser constantemente tratado bien genera un ambiente súper distendido. La otra característica que decía, llevarse bien con las personas. O sea, nosotros en general tenemos personas, generamos ambientes poco verticales, muy horizontales. La gente también es muy joven, nos tratamos muy bien, ¿ya? La gente es... Buscamos gente simpática. Si pasamos todo el día ahí, si no queremos pasarlo mal, queremos pasarlo bien. Entonces queremos tratarnos bien con gente que tenga ganas de pasarlo bien y que hagamos de la pega, que es un rato largo que pasamos de nuestra vida ahí, o en la casa, pero haciéndolo, algo en que lo pasemos bien. Y otra cosa que hacemos harto es que tratamos de dejar mucho espacio de liderazgo. O sea, igual no es una empresa que micromaneje, ¿ya? Cuando uno micromaneja, como que de alguna manera achata al otro, no lo deja florecer. Entonces, yo creo que otra cosa de pasarlo bien es que cada uno pueda ser su propio líder y que pueda aplicar creatividad en su labor, ¿ya? Entonces, damos a las personas toda la cantidad de responsabilidades que las personas son en su momento capaces de tomar. Claro, a veces cuando las personas recién ingresan a la organización no son más capaces que de liderarse a sí mismos, pero incluso en eso los dejamos, ¿ya? Preferimos que se cometan errores y devolverlo
ya antes de estar, digamos, encima fiscalizando y vigilando todo y generando una organización tiesa. Entonces, en general eso, nos tratamos muy bien, tratamos de buscar personas que tengan un carácter, ¿ya?, que vaya a generar el ambiente que queremos tener como organización, y los dejamos florecer. Muchas gracias. Terminar con un ejercicio de 15 segundos, que no estaba pauteado, así que esto es sorpresa. Puede que no vengan más después de esto, pero... Aquí se ha dado mucho el diálogo de qué se espera de las empresas, qué esperan las empresas de los futuros profesionales. Si tuviesen que darle una recomendación a nosotros que somos responsables del proceso de formación, no somos los únicos responsables del proceso de formación integral, evidentemente eso hay que entenderlo así. En una recomendación de 15 segundos, ¿qué le pedirían a las universidades concretamente para mejorar este proceso y esta colaboración entre la oferta y la demanda, como dicen algunos, entre el futuro joven profesional y la empresa? ¿Qué le pedirían? Para que no quede última, partamos contigo. El proceso de memorización tiene poco valor. Eso diría yo. No sé cuánto en esta carrera en particular memorizan, digamos, el proceso de irse, estudiar, memorizar y tener que repetir lo que a uno le dijeron. Desde mi perspectiva tiene poco valor. Yo creo que tiene mucho más valor el trabajo de creación, ¿ya? Y en ese sentido, quizás si las universidades pudiesen encargar más trabajos prácticos de hacer cosas que de memorizar cosas que el profesor dice, yo creo que eso agrega valor. Cuando llegan a la oficina, nosotros no les pedimos que nos digan nada de memoria. Todos tienen computadores, hay Google en todo, ¿ya? Y herramientas mucho más potentes que esas. Entonces, lo que queremos es que sean capaces de crear teniendo todas las herramientas. Y la herramienta de la memoria no es una muy potente. Muchas gracias. ¿Isabel? Yo replicar esto. Los felicito primero, aprovecho de agradecer nuevamente la invitación y encuentro que estos espacios de conexión entre alumnos, empresas, acercar el mundo académico, de interconectar es clave, porque es la forma de estar escuchando los requerimientos de los alumnos, los requerimientos de las empresas, cómo nos acercamos, y creo que si se potencian más espacios como este, que no solo este de estar quizá en una como conversatorio, donde pueden ser, pero más espacios de conexión. Yo creo que eso es fantástico, porque eso es lo que acerca, lo que en el fondo hoy día va manteniendo esa permanente innovación. Así que los felicito y los aprovecho a agradecer. Muchas gracias. ¿Andrés? Muy bueno. Me sumo a los agradecimientos. Creo que inculcar ganas de aprender, que las personas sean curiosas y tengan ganas de aprender, que descubran la infinidad de cosas que pueden aprender por sí mismas y no porque se las enseñaron en un ramo que tenía que estar en la malla. En segundo lugar, el compromiso. O sea, yo creo que si es que ustedes quieren diferenciarse de sus pares, sean profesionales con compromiso. Es una característica, créanme, que es cada vez más escasa y es cada vez más valuada, ¿ya? Y en tercer lugar, diría yo que la formación de carácter. Ser personas que se les puede dar un buen feedback y que lo reciban y que no se espanten. Como que hay veces que las generaciones más jóvenes se caricaturizan como generaciones de cristal, que no se les puede decir nada ni tocar, ¿ya? Demuéstrenle ustedes a sus empleadores lo contrario. Sean receptores de feedback, personas que se le pueden decir las cosas, personas con las cuales se puede tener una conversa, y sean capaces de enriquecerse de eso, y van a marcar una gran diferencia versus sus pares. Muchas gracias. Quiero pedir un fuerte aplauso a Macarena, Isabel, Andrés. Creo que ha sido una muy buena conversación, para todos muy útil. Así que los dejamos invitados a lo que queda del Conexión Empresarial. Recordar que entiendo, una exposición más por el día. Mañana y el miércoles el día especial que tiene como título el tema del emprendimiento. Así que muchas gracias por su asistencia y nos vemos en los siguientes días.